Padre, ¿quién podrá acercarse a tu santo monte, a tu morada? ¿Quién podrá estar de pie delante de tu presencia? ¿Quién podrá disfrutar de tu comunión, Señor, santa, sublime pero terrible? Gracias por Cristo. Por eso, con la seriedad que implica la predicación de tu palabra y que tú estés en medio de tu pueblo cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, te pedimos que nos acompañes, que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento, que te glorifiques, Señor, en medio de nosotros. Que no busquemos otra cosa sino tu gloria y que nuestros corazones salgan de aquí apasionados por ti, entendiendo y comprendiendo más tu revelación y esperando por la eternidad, Señor, esperando porque tú regreses por nosotros. Ayúdanos, te lo ruego, que tu Espíritu Santo nos dirija. Escóndenos en la cruz de Cristo. Escóndeme en la cruz de Cristo, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. La fe o la confianza que quita la angustia. La fe o la confianza que quita la angustia. Hace semanas hablamos de que íbamos de camino, que no hemos llegado, ¿verdad?, a nuestro destino. Decíamos que en nuestro peregrinaje no debemos quejarnos porque no hemos llegado. Y luego nos dimos cuenta y recordamos, mejor dicho, que mientras estamos en ese peregrinaje, tenemos a Jesús como el consuelo de nuestras almas. ¿Recuerdan cuando lo vimos en Mateo capítulo 11? Sin embargo, si nos detenemos a pensar las veces en la historia que los discípulos se encontraron no solo cansados o cargados, sino también turbados o angustiados, nos encontraremos con un pasaje que tiene promesas celestiales en medio de una situación que es naturalmente turbadora para cualquiera. En este caso, los discípulos se encuentran en una situación comprometedora, donde según ellos, esa situación atentaba contra su seguridad, atentaba contra sus planes, atentaba contra sus expectativas y las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Después de estar con Cristo y con ello, creer que las cosas tomarían un cambio político-social celestial, después que ellos presenciaron aquella entrada triunfal en Jerusalén en el capítulo 12 de Juan, se enfrentan a la realidad de que según ellos se quedarían solos. Aquel que los levantó, que los llamó, que los reunió, que los capacitó, que los cuidó, y quien era su esperanza contra todo lo que los oprimía en su momento, les estaba diciendo que tendría que irse, que tendría que morir, según el capítulo 10. Allá cuando dijo, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Les decía que tenía que morir, que irse, porque si la semilla no muere, entonces no da fruto. Les decía que tenía que dejarlos por un tiempo a un lugar donde ellos en ese momento no podrían ir. Pero ellos tenían ya 3 años viviendo con él. Pero también les dice que aunque en ese momento no podían ir, luego irían. Pero parece que no lo entendieron muy bien. El punto es que el Señor que estuvo con ellos y que los apartó y que los hizo dejar todo lo que hacían para seguirle, dijo, me voy
y ustedes no pueden ir conmigo. Señor, ¿te vas? Para más, nos damos cuenta que Jesús les dice que uno de ellos les entregaría. O sea que el hecho de irse no sería algo sencillo, bueno, me despido y ya no, sería o por medio de un traidor. Y con ello, Pedro, siendo el vocero entre los discípulos, intenta mostrar su amor por Jesús diciendo que él le seguiría hasta donde vaya, hasta la muerte si fuera necesario. Pero Jesús profetiza algo muy importante, que no sería así. ¿Me seguirás hasta la muerte? De cierto te digo, que me negarás 3 veces antes que cante el gallo. El pobre hombre quizás estaba pensando que él mismo lo entregaría. Si le niego, entonces yo soy el que lo voy a entregar, porque ya en la cena le había dicho que uno de ellos le entregaría. Y en ese contexto, todo esto lo sacaba de su estabilidad. Todo eso los turbaba. Bueno, y entonces, todo eso angustiaba su alma. ¿Qué va a pasar? Sabemos que algunos están tramando la muerte, prenderte. Y tú te vas y nos dejan. ¿Qué va a pasar con nosotros? Eso los turbaba, angustiaba su alma. Su Señor se iba. Y ahora entendemos, no es para menos. No es para menos. Si alguien que me lleva a un lugar y prometió estar conmigo y darme seguridad durante un tiempo y se va y me dejan en esa situación, yo también me turbaría. Pero a pesar de que el panorama no pintaba muy bien para ellos, por lo menos desde su perspectiva, Jesús les exhorta a confiar. Ellos estaban pensando, te vas y nos dejas, vas a morir. También dice las Escrituras que ellos serían dispersados. O sea que nos van a perseguir. Tendremos miedo. ¿Para dónde vas? Pero a pesar de todo ello, Jesús les exhorta a confiar, a creer. Jesús una vez más les da razones para confiar. Luego de repetírselo muchas veces de diferentes formas, les recuerda, según el capítulo 14, versículo 1, dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: no sabemos a dónde va, Señor. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nos detendremos a evaluar los primeros 6 versículos por ahora. Seremos específicos allí. Y una de las cosas que inicialmente quiero que quede en su mente es que vean cómo creer en el Dios Trino quita la angustia. El versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En primer lugar, encontramos uno de los mandamientos más interesantes.
No se turbe vuestro corazón, le dice Jesús. Ese verbo está en imperativo y un mandamiento. No se turbe vuestro corazón. Y una de las cosas que pasaba por mi mente inicialmente era cuando alguien está angustiado, triste o desesperado o molesto y la gente le dice, no te molestes, no te angusties, como si eso le fuese a quitar la angustia ay, sí, ya se me quitó la angustia. Pero en este caso particular no es otra persona natural que está diciendo o dando el mandamiento, no se turbe vuestro corazón. Es Jesús. En las palabras de Jesús sí tiene sentido cuando él dice, no se turbe vuestro corazón, y lo vamos a ver. Y una de las cosas que nos muestra el pasaje es que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, lo que ellos sabían. Jesús no fue en ese momento indiferente a sus emociones, a su situación. Jesús no fue indiferente a lo que ellos estaban sintiendo cuando de manera reiterada le dijo, me voy, no podrán ir conmigo, me van a matar, debo morir, ustedes serán dispersos, uno me va a traicionar y Pedro me va a negar. Él entendía lo que estaba pasando por sus corazones. Y qué bueno. Y para abordar esa situación, para pastorear sus corazones, lo que Jesús hace es presentarle una afirmación que para mí trasciende en gran medida mi pensamiento. Él presenta otro imperativo, pero también presenta un verbo en indicativo. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y ese pensamiento o ese indicativo, ese verbo que está en imperativo, debemos unirlo con el anterior. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Presenta de manera negativa, no hagas esto, no sientas esto, pero de manera positiva, cree en mí. No sientas esto porque crees en mí. Es decir, que es autoexcluyente el hecho de que nosotros estemos turbados y que sigamos creyendo en Dios. No se puede. O crees en Dios o está turbado tu corazón. O crees en Dios o dudas. Está turbado tu corazón, estás dudando. No estás viendo las cosas desde una realidad divina. De manera que lo presenta de manera negativa y positiva. Pero ese verbo que está allí, creéis en Dios, está indicando algo. Es como que si le dijera, ¿creen que Dios nos ha traído hasta aquí y que la historia es la historia de Dios? ¿Creen en el Dios de las Escrituras? ¿Creen en Él? Y ellos responderían, sí, sí creemos. Entonces Jesús les dice, creen en mí porque yo vengo de Él. Está usando una referencia que ya tienen de fe, de confianza, para que ahora la dirijan ¿a quién? A Él. Toda la fe que ustedes pueden desempeñar en el antiguo pacto y en el Dios del Antiguo Testamento, de las Escrituras, tienen que tenerla en mí. Imagínense la afirmación que Jesús estaba haciendo. Entonces, Jesús se está colocando claramente al nivel divino. Y por eso puede decir que confíen en Él. Claro, solo se puede confiar en aquel que tiene el control providencial de todo lo que acontece. Y Él estaba diciendo en ese momento, confíen en que yo tengo el control inclusive de esa traición, de esa negación, de eso que sean dispersados y de aquello que yo tengo que morir. Y que ustedes no pueden estar conmigo ahorita, a donde yo voy inmediatamente. Hermanos, este versículo es la base de toda la enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo, en estos primeros 14 versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan, hace 14 referencias directas de su relación íntima con el Padre, exaltando de esa manera su deidad, que dicho sea de paso, en su momento querían apedrearlo por afirmar eso. Y lo dice con creed en Dios, creed también en mí. Además, y debemos decir y pensar en esto, la base
de su unión con el Padre, de la unión de Cristo con el Padre, exigía demostrar que Él proviene del Padre y que el Padre era quien estaba detrás de toda su obra y que por lo tanto podían creer en Él, porque Jesús no estaba predicando otra cosa, ni estaba dirigiendo al pueblo a otra cosa, estaba dirigiéndolo a Dios mismo. Él era el cumplimiento de las promesas divinas. Por eso es que podían confiar en Él, podían confiar que el Padre estaba detrás, inclusive de esas cosas que le traían desaliento. Dios está controlando. Muchas veces en los pasajes anteriores, Jesús habló de esa unión con el Padre y decía que Él no hacía las cosas de manera independiente, sino lo que el Padre le mandaba. Por ejemplo, Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿La voluntad de quién? Pero no debo adorar a Jesús. Jesús es Dios, sí, pero Jesús no quiso revelarse ni actuar de manera independiente a la primera persona de la Trinidad. Él dependió de Él. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. ¿De dónde vino Jesús? De Dios. Juan 8:42, Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. ¿De dónde salió Jesús? De Dios. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Había un vínculo, una relación estrecha entre el Hijo y el Padre en la obra de la salvación. De aquí vamos a empezar a ver cómo los solo Jesús están equivocados en varias cosas. Ellos creyeron en su momento, y apelando al contexto, que Dios derrotaría y cumpliría sus expectativas políticas. Pero si creían que Dios tenía ese poder, debían creer también en Jesús, quien era a quien Dios envió. Jesús era aquel que los llevaría a Dios, quien era la presencia misma de Dios con ellos, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 14, que Dios vino a hacer morada entre los hombres. De manera que el evangelio no solamente significa salvación de condenación o del infierno, de un sufrimiento eterno. El evangelio implica que Jesús tenía el propósito de llevar a las personas al Padre. Jesús llevaría a las personas ¿a quién? Al Padre. De manera que indiscutiblemente debemos amar y poner nuestra mirada en Jesús. Él es nuestro Salvador. Pero Cristo mismo también quería que nuestra fe en el Padre nos llevase a anhelar estar con Él. Los discípulos también debían entender esa verdad como un consuelo ante la ausencia temporal de Cristo. Es decir, que el Padre juega un papel protagónico en la historia de la salvación. Hay una conexión indivisible entre esto. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra fe está en eso. Nuestra fe se sostiene en eso. La palabra de Dios se revela en su palabra diciéndonos que el Padre planifica, el Hijo alcanza la salvación y el Espíritu Santo la aplica, como de luego va a hablar en los próximos capítulos. Hay una unión, una conexión indivisible, un Dios, el único Dios verdadero, en tres personas. De manera que ellos debían expresar su anhelo de estar con el Padre. ¿Creéis en Dios? Cree en mí. Cristo los llevaría allí. Por eso, mis amados hermanos, Cristo se revela como el mediador, quien me lleva, quien nos lleva, quien llevaría a los discípulos a la presencia de su Creador. El valor de Cristo es invaluable, valga la redundancia,
porque el Padre en Cristo se revela. De allí la oración de Jesús en Mateo 11. Jesús, enséñanos a orar. Bueno, pídame a mí todas las cosas. Eso fue lo que dijo Cristo. ¿Dónde querían que pusiera su mirada? Padre nuestro que estás en los cielos. De allí aquella oración sacerdotal de Juan 17, rogando al Padre por ellos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, oh Padre. Hermanos, algo que tiene que quedar claro y que debemos ordenar en nuestras mentes es que Jesús no vino a opacar al Padre. Jesús no vino a pelear o a discutir o a tener una tensión con el Padre para ver quién más se lleva o quién se lleva más adoración. No. Jesús no vino para que nosotros olvidáramos la primera persona de la Trinidad. Vino para que los hombres pudiesen volver al Padre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para llevarnos ¿a quién? Al Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién amó al mundo según Juan 3:16? Dios. Y inferimos que es el Padre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso es que dice que el que cree en el Hijo y le llama Hijo, tiene la vida, pero el que no cree, la ira de Dios el Padre está sobre él, porque no ha creído. Entiendo entonces que el propósito del Señor Jesús es consolar el corazón de sus discípulos, mostrándoles quién es Él, cuál es el propósito de su obra, y que Él y el Padre uno son. Y si ustedes se toman la tarea de ver las referencias que hay de esto, yo y el Padre uno somos, no hago mi voluntad, el Padre me envió, yo procedo del Padre, es abrumadora. Jesús no quiso presentarse de manera independiente. Pero ¿qué pasa cuando tú quitas tu mirada de un Padre que ama, que planifica, que controla todas las cosas al punto de enviar a su propio Hijo a morir por pecadores? ¿Qué pasa cuando tu mirada se va a otra situación? Se quita de esa verdad, del Dios Trino. Entonces nuestra fe se derrumba. Dudamos. Por eso es que Él exhorta a creer. Crean. ¿Creéis en Dios? Bueno, crean en mí. No se turbe vuestro corazón. Este es el punto, hermanos. Si ellos no confiaban en Jesús, estaban perdidos, porque si no confiaban en Jesús, no estaban confiando en el Padre. De manera que la fe en Cristo no es algo opcional que se toma o se deja. La fe en Jesús es la única fuente para poder entender los propósitos del Dios Todopoderoso y Soberano. La fe en Cristo. En Cristo podemos ver cómo se armoniza cada evento de la historia y cómo todo encaja en su perfecto lugar. En Cristo. Saca a Jesús del plano de la historia y el hombre queda perdido. Totalmente perdido. Por eso Jesús les ordena a ellos, en medio de una vista nublada por el temor, tenían miedo. Confíen en mí. Crean en mí. No se turbe su corazón. Estamos en los papeles. Este es el plan. Esto es lo que tenía que pasar. Estamos en el momento, en el lugar y en la situación adecuada. Todo esto tiene propósito. Confíen en mí. Y es que ¿será que Jesús no había dado pruebas para que ellos pudiesen confiar? ¿Será que Jesús no era digno de su confianza? Por supuesto, Jesús le había dado muchas pruebas. De hecho, en el capítulo 14 les dice: versículo 10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Había un testimonio. Ellos tenían todo lo necesario para que creyeran y estaban turbados. Estaban turbados como podemos estar cualquiera de nosotros. Tenían su vista nublada. Así es el corazón del hombre. En medio de la aflicción que trae la tribulación, en medio de esas situaciones, se nubla muchas veces la verdad de Dios. Se nubla. No podemos ver bien. Y cuando no podemos ver bien, nos volvemos incrédulos. Incrédulos. Pero el Señor Jesús, teniendo cuidado de sus discípulos, sabiendo lo que sentían y lo que estaban afrontando, sabiendo su humanidad, aquel Señor Jesús que es Dios, tuvo cuidado de sus discípulos y le dijo: no se turbe vuestros corazones, confíen, crean en mí, no lo duden. Ahora, para fortalecer la fe de ellos, les da argumentos para que sus corazones agitados vinieran a estar en reposo. Y yo veo una ternura de Cristo aquí increíble. Tanto que había hecho, tanto que les había dicho, tanto que les había discipulado, tantos milagros, tantas obras, y se turbaron, y todavía Él les da argumentos para que confíen. ¡Qué manso! Cualquiera de nosotros hubiese hecho cualquier otra cosa. Pero les da argumentos. Y esas razones debían y deben arraigarse en el corazón de los discípulos para enfrentar la tribulación en el periodo de tiempo que ellos vinieron y que ellos vivieron y que nosotros vivimos. En ese periodo de tiempo en que Jesús no está físicamente con nosotros. Una de esas razones es que ellos debían entender que Jesús no los abandonó. Jesús no los abandonó de ninguna manera. No era un abandono. Jesús no se iba y iba a dejarlos tirados. Bueno, ustedes resuelvan. No, eso no es lo que Jesús estaba haciendo, de ninguna manera. Jesús dice literalmente que se adelantaría a prepararles un lugar en la casa de su Padre. Eso es lo que Jesús le dice. Juan 14:2, léalo en su Biblia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O muchas habitaciones. ¿En dónde hay muchas habitaciones? Claro, cualquiera de nosotros piensa, no, en la casa de mi abuelo había muchas habitaciones, se reunía la familia y íbamos todos. Aquí se está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a prepararlo para ustedes. De hecho, la casa de su Padre o de nuestro Padre es tan grande que nunca faltará espacio para los suyos. Nunca, siempre habrá lugar para los suyos. Así como Jesús había enviado en su momento a uno de sus discípulos a preparar ese lugar donde estaban celebrando la cena pascual, así Él se adelantaba para preparar un lugar a sus discípulos. ¿En dónde? En la casa de su Padre. Eso nos recuerda que ellos iban de camino y que Jesús simplemente se adelantarían para servirles. No se turbe su corazón. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Allá en el capítulo 13, versículo
36, Pedro había preguntado: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas?, preguntó Pedro. Bueno, aquí está Jesús dando la respuesta. Va a preparar lugar en la casa de su Padre para ellos. Un consuelo tuvo que haber sido. Las cosas nos quedan hasta aquí. Voy a preparar para ustedes un lugar. Claro, allí pudiésemos apelar tantas cosas, a tantas emociones y deseos que tienen los hombres de tener un lugar propio, un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar cómodo, un lugar con las personas que queremos, disfrutarlo, quizá un lugar de retiro o de jubilación, una casa grande donde podamos irnos de vacaciones con los nuestros y disfrutar de su presencia. Y ese deseo quizás esté en nuestro corazón, y más bien debería responder a la realidad futura de que Jesús se fue a preparar morada para ellos en la casa de su Padre. Eso debería ser un consuelo. Imagínense a Pedro: te voy a negar, Señor. Naguará. Y Jesús le dice: voy a preparar morada también para ti. En otras palabras, inclusive para los débiles como nosotros, que seguro hemos caído y seguro que en algún momento pecaremos, el Señor prepararía moradas. Para los débiles, así como era Pedro en ese momento. Para aquellos que lo abandonarían corriendo por sus vidas, para ellos era que Jesús se iría a preparar moradas. Para aquellos que creían que se quedarían solos en aquel momento. A pesar de todo eso, Jesús se asegura de que ellos tengan su lugar en la casa del Padre. Eso debería consolarlos y debería consolarnos. Ellos sabían que el Señor Jesús se refería a que Él iba a Dios. Ellos también afirmaban que Jesús era el Hijo de Dios. Hermanos, el Señor quiere que entiendan que el hecho de que ella no estuviese más con ellos tiene un maravilloso fin: estar en la casa del Padre. Su ausencia no sería para abandonarlos, sino para seguir cuidándolos, para preparar lugar. Jesús quiere que ellos quiten su mirada del proceso temporal y que levanten su mirada a lo eterno. Lo importante no es lo que va a pasar aquí con ustedes en este momento. Lo importante es a dónde llegarán. La aflicción, esa aflicción temporal que el Señor y ellos vivirían, era necesaria en torno a una meta eterna. Y ese es el punto, que nuestra incredulidad nos lleva a perder de vista la eternidad y cómo Dios controla todas las cosas, cómo inclusive la muerte del hombre más piadoso y santo que jamás haya existido sirvió para completar los planes de Dios. Inclusive un evento tan trágico y desastroso, tan vil como la muerte del Hijo de Dios. Si eso fue así con ese evento que cambió la historia, ¿cuánto más con los eventos pequeños? Que todo lo demás es pequeño en comparación con eso. En la actualidad hay que levantar nuestras miradas a lo eterno, a lo eterno, a las moradas allá con el Padre. Primera de Pedro 1, del 3 al 6 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero. Somos salvos actualmente, pero hay una salvación preparada para ser mostrada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, escúchese bien, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Algunas versiones traducen mansiones, hay muchas mansiones. Y muchos se imaginan esas mansiones con varios sirvientes a su disposición. Ay, que voy para allá, para la casa de la playa en el cielo. Me van a servir muchos. Me van a tener la comida preparada siempre. Yo entiendo que ese no es el sentido adecuado. Cuando el Señor habla de moradas, está literalmente haciendo referencia a un lugar permanente con el Padre. Por siempre. Tendremos, imagínate esto, tendremos un lugar permanente en la casa de Dios, nuestro Padre. A veces quisiera tener la elocuencia de Spurgeon o de esos puritanos que podían elevar la mente de las personas para que percibieran mejor estas verdades celestiales. Pero hermanos, aún en mis limitaciones, les ruego, dense cuenta que no se trata del aquí y del ahora, y que Cristo vino para llevarnos a moradas eternas en la casa del Dios creador del universo, con la intimidad que eso representa, con el gozo, la alegría y la paz que eso representa. Tendremos un lugar allá, aquellos que creemos en Jesús. Por eso, no se turbe vuestro corazón. Si así no fuera, dice el pasaje, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Jesús es increíble. Él quita las dudas inclusive de sus mentes, recordándoles que Él siempre fue sincero con ellos. De hecho, más adelante les dice que es un verdadero amigo, que Él es su amigo, porque le he contado todas las cosas. Y es un amigo de tal calibre que mostraría su amor muriendo por ellos. Juan 15:13. Son mis amigos, yo he sido sincero, le estoy diciendo la verdad. Palabras de Cristo. Si no fuese así, yo no se lo hubiese dicho. Pero se los digo, es verdad. ¿Qué quiere? Que entiendan para que su corazón no se turbe. Que crean. Ahora también podemos preguntarnos, ¿en qué sentido debemos tomar las palabras del Señor? Cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchos se imaginan erróneamente que el Señor está creando mundos por ahí para vivir. Entonces, si vieron la película Interestelar, están buscando un mundo donde puedan habitar porque la tierra se está acabando. Creo que no es lo que dice el pasaje. Erróneamente piensan así. Jesús no está creando mundos donde nosotros podamos vivir. O se imaginan al Señor algunos con una pala en la mano construyendo mansiones donde vivamos. Bueno, aquí estamos con una constructora, ¿no? Dirigiendo el trabajo de hacer esas quintas en el cielo. No, Jesús no está diciendo eso. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Están allá? Ya están. Entonces, ¿en qué sentido Jesús dice, voy pues a preparar moradas para vosotros? Hermanos, Él va a hacer moradas, o a prepararlas, mejor dicho, en el sentido de que nadie podía llegar a habitar en dicho lugar. Nadie estaba capacitado ni tenía la posibilidad de estar en aquellas habitaciones sin la obra realizada y consumada por nuestro Señor Jesucristo. Nadie podía entrar a esa residencia celestial por sus propias fuerzas. Por eso es que Cristo tendría que preparar ese camino para ellos. ¿Cómo podría convivir la santidad con el pecado? No se puede. Él tenía que preparar ese camino.
Hermanos, nosotros podemos confiar que tenemos una morada en la casa de Dios por la obra de Cristo, suficiente. No necesitamos más nada ni nadie. No es a través de María. No. En ese sentido, dice que ha de preparar lugar para nosotros. Agustín de Hipona decía, la partida de Jesús tiene como objetivo prepararles lugar y prepararlos a ellos para que puedan vivir en ese lugar. No había lugar para ninguno de nosotros ni para los discípulos sin la obra de Cristo. En el cielo no había lugar para nadie sin Cristo, sin su mediación. Así que, en vez de tristeza, los discípulos deberían empezar a entender que su partida es para beneficio de ellos. Por eso les explica, por eso les argumenta, les da razones para que crean y su corazón no se turbe. Levantar su mirada a lo eterno, una vez más. Entonces, Jesús no los abandonaría, ¿cierto? Iría a preparar moradas para ellos. Pero la segunda razón para creer y estar en reposo que Jesús les da es que su partida asegura que más adelante sus discípulos siempre estarían con Él. Ustedes se ponen tristes porque no van a estar conmigo, pero yo les aseguro que mi partida asegura a su vez que por siempre y más adelante estarán conmigo. Ánimo, como alguien dijo, los discípulos deberían entender que no lo habían perdido, sino que lo habían ganado. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, para que donde yo estoy, wow, vosotros también estéis. ¿Te imaginas lo que significa vivir con el Señor? Con el ser más maravilloso que ha existido y existirá jamás. Tenerlo, escucharlo, abrazarlo, recibir su palabra. Eso lo habían disfrutado por un tiempo esos 11 que estaban allí. Pero ahora Jesús les dice que la estancia con Él sería una estancia eterna y celestial, con privilegios que trascendían la realidad actual de ellos. Si tú te imaginas lo que es vivir con el Señor Jesús, debemos concluir que vivir con el Señor es estar en el cielo. Él es el cielo. Alguien escribió que el cielo sin Cristo, que el cielo sin el Padre ya no es cielo, sino una densa oscuridad. Ellos, los 11, habían convivido con ese maravilloso Señor 3 años y ahora de pronto se les anuncia que ya no más. Terrible. Pero el Señor les enfatiza que esta momentánea separación aseguraría una eternidad a su lado. Los discípulos del Señor Jesucristo recorremos entonces ese camino, ese mismo camino. Nosotros anhelamos, los que creen en el Señor, los que aman a Cristo, los que sus pecados les han sido perdonados, anhelamos estar un día con nuestro Señor. Anhelamos un día no tener comunión con este pecado que nos estorba y que nos fastidia. Anhelamos estar con Él. Y Él promete que así será. Así será, mi amado hermano. Así será. Este versículo tiene una referencia escatológica, pero sin duda también se cumple cuando el cristiano muere. Cuando muere el cristiano, dice que irá la palabra de Dios al Señor, al paraíso.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Los que mueren en Cristo están con Él. Los que creen y mueren en Cristo están con Él. Si Pablo tuviese la posibilidad de escoger entre que lo ejecutaran o que fuera perdonado, no sabía qué escoger. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo a aquel hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuchar esas palabras de Jesús, de esperanza, de esa promesa. Qué gloriosa promesa. ¿Qué se espera para los que están sin Cristo? Sino perdición eterna, desdicha eterna. Hermanos, cuando la muerte toque las puertas de nuestra vida, cuando se acerque la muerte, aférrate a la certeza que el Señor está esperándote para estar con Él por siempre. Por eso la valentía, la tenacidad, el amor, la entrega, la disposición, la humildad, la mansedumbre, la dadivosidad, todo eso se expresa en un corazón que está cautivado porque estará con Cristo y con el Padre por la eternidad. Cristo hizo el camino para que nosotros disfrutemos eso. Eso es lo que promete el Dios Trino en su Evangelio. No se trata de estar en la casa del Padre con calles de oro y ya, o con mar de cristal y una cosa bien bonita y ordenada. Esos son simbolismos que nos elevan. Lo glorioso de esto es que por siempre tendremos una comunión y una relación perfecta con Cristo. Eso es lo glorioso, que Cristo está allí. Nunca, hermanos, debemos perder de vista, nunca, que la meta de nuestra vida no son las riquezas, no son los títulos, la fama, un buen estado, una buena nación y ya. La meta principal de nuestra vida es estar con Cristo. Y eso era lo que el Señor quería que sus discípulos entendieran. No se turbe vuestro corazón. ¿Creed en Dios? Creed en mí. Creed en mí. Él quería que sus discípulos levantaran su mirada de lo temporal a lo eterno. Y así como se fue, Él promete regresar. Regresar para llevarnos a Él. Hermanos, esto nos recuerda que esta preparación trasciende los beneficios imaginables por nosotros en la casa del Padre. Es tan precioso lo que el Padre promete, que promete vernos en Cristo, que promete vernos como Cristo. Y es tan precioso lo que Cristo promete, que no nos ve como algo aparte de Él. Él nos unió con Él y somos para el Padre en Él. Todo lo que representa entonces en esa medida de justicia, Cristo para el Padre, lo representamos nosotros. ¿Saben lo que eso significa? Que podrás disfrutar de las recompensas eternas y la herencia eterna en Cristo. Os tomaré a mí mismo, dice, os tomaré a mí mismo. No se trata de tú o una iglesia particular o el cristiano más famoso. Los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para que vean mi gloria que me has dado, para que ellos estén conmigo. Jesús está orando eso por los que creen en Él. Hermano, ¿qué es lo que satura tu mente acerca de tu muerte, de tus esperanzas eternas, tus expectativas del cielo? ¿Qué es lo que satura? ¿Qué conduce tu pensamiento? Porque eso que piensas de la eternidad va a conducir
tu día a día aquí. Eso es lo que va a conducir tu día a día aquí. Imagínate a esos discípulos escuchando estas palabras. Vivir con Cristo en la casa del Padre. Si fue maravilloso estar con Cristo cuando vino como un cordero, ¿cuánto más cuando Él, cual león, gobierne como rey? ¡Qué promesa! La tercera verdad que Jesús enseña y que trae consuelo a nuestra vida es que tenemos un seguro camino hacia esa morada en la casa del Padre, porque Jesús mismo es el camino. Juan 14, 4 al 5, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo es posible que Tomás y los demás dijeran, no sabemos? No sabemos a dónde vas. ¿Qué pasa, Tomás? ¿No estás escuchando? Va a donde el Padre. Ya se los había dicho. No pudiese pensar en esto. Son obstinados estos discípulos. Están en la conversación. De hecho, desde el versículo 13, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, es todo una sola conversación entre los discípulos y Jesús. De hecho, les recomiendo que lo lean de una sentada todo para que entiendan las implicaciones de esto. Y luego de tanto conversar, y se lo ha dicho un par de veces, pero no sabemos a dónde vas. Pero no seamos tan duros con ellos. Recuérdate a ti mismo y recuerda que la tribulación te nubla el entendimiento. Te pone incrédulo. Por eso es que hay que fijar nuestros ojos siempre, de principio a fin, en medio de la tribulación, en el plan eterno de Dios. Ahora, esa pregunta, que parece una pregunta medio necia, dio como resultado una declaración fundamental para sus discípulos de todos los tiempos. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús es el camino, entonces tenemos una segura llegada a nuestra morada. Si Él es el puente, si Él es el mediador, vamos a llegar. Si alguien tratare de construir su propio camino por sus propios méritos, por su propia fuerza, por su propia obediencia, para llegar al único Dios verdadero, lo que estaría haciendo es construir un camino lo más alejado de Dios posible, porque está tomando otro camino. Y esto es lo maravilloso. Jesús no nos vino a mostrar el camino. Jesús vino a hacer Él mismo el camino. Juan el Bautista prepararía la senda, pero Jesús es el camino. No hay otro. Y Jesús, al redimirnos, abrió ese camino, un camino directamente al Padre. Entonces ponte en los pies de los judíos, expiaciones, rituales, ceremonias. Vemos el juicio de Dios muchas veces en la historia de Israel. Se abrió la tierra, cayó fuego del cielo, pestes, serpientes. ¡Wow! ¡Qué camino tan complejo cuando ellos mismos tenían que tratar de sondear eso! Pero Cristo es el camino suficiente. Él abrió ese camino directo al Padre. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que todo aquel que se aferra genuinamente a la persona de Cristo, sin duda llegará a su morada celestial. Sin duda.
Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Mi amado amigo, no intentes buscar a Dios por otros medios, porque solamente Jesús es el camino. No hay verdad sino la que sale de la boca de Jesús. No hay vida sino para aquellos que aferrados a sus pies tienen entrada a la presencia del Padre. Obvio, esta verdad exclusiva es aborrecible a los oídos sincretistas de nuestra época. La gente declara ahorita, claro que hay muchos caminos que llevan a Dios, claro que sí, pero eso es falso. Los musulmanes nunca llegarán al Padre, los judíos nunca llegarán al Padre, los budistas nunca llegarán al Padre, los hinduistas nunca llegarán, los paleros, santeros, romanistas, los marianos nunca llegarán al Padre. Solamente en Cristo se llega al Padre. Todo lo que ellos intentan es un fracaso. Solo hay un camino y es la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, solamente Cristo puede llevarte a Dios y al cielo. Dios es el cielo de los pecadores, de aquellos que creen y se aferran a Jesús. Porque solamente la obra de Cristo propició la ira de Dios. ¿Quién otro aplacó la ira de Dios? ¿Quién? ¿Quién resucitó de los muertos? ¿Quién dijo de sí mismo que resucitaría y que era Dios, el Mesías? Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los pecados son una cosa seria, no los subestimes. No solamente veas el pecado como aquello que nombra el predicador loco ese todos los domingos echando gritos del púlpito. Ve el pecado como aquello que definitivamente te separará de Dios si no te arrepientes de tus pecados y abrazas a Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, mi amado hermano, es la verdad que me lleva a cumplir mi propósito original. Él es el camino que me lleva a mi Edén, donde el Dios Trino se paseaba y beneficiaba con su presencia. Él es la vida que me acerca al que da aliento de vida a los hombres. Él preparó morada, quitó la ira, se dio en propiciación, entregó su cuerpo, derramó su sangre, rompió el velo, nos dio entrada al lugar santísimo. Él es el Salvador de nuestras almas. Podemos confiar. Él y el Padre uno son. La entrada a la morada celestial estaba segura porque Cristo mismo era el camino y los llevaría allá. ¿Qué debería causar esto en tu corazón, hermano? Escúchame. Presta atención. Venme aquí un momento. Si esto es verdad, ¿qué causaría esto en tu corazón? ¿Qué debe estar cargando tu alma entonces? Tus pensamientos, ¿cómo deben estar? Esas circunstancias, esas situaciones, con tu esposa, con el trabajo, con el país, con el mundo, con tus familiares. ¿Cómo debería estar tu corazón pensando entonces y reflexionando? Si le hacemos caso a Jesús y confiamos en Él, nuestro corazón no estará turbado. Debe llenar entonces esta verdad de gozo y paz el corazón de los discípulos del Señor de todos los tiempos. ¿Cómo lo debemos ver nosotros? Que ya no estamos en el tiempo de los discípulos per se, sino que estamos años más allá, o más acá, mejor dicho. Bueno, ellos veían hacia adelante que Cristo prepararía el camino. Nosotros vemos hacia atrás. Hemos escuchado el testimonio de aquella obra que trasciende los límites del tiempo. Jesús murió, resucitó y ascendió. Él hizo la obra.
Hermanos, podemos confiar. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Lo que Jesús dijo que pasaría, ¿sabe qué? Pasó. Los lugares están preparados para nosotros en la casa del Padre. Tenemos un hogar seguro y no es aquí. No es aquí. Él ha dicho la verdad. ¿Y usted cree que lo que dijo de aquellas verdades futuras no las va a cumplir? ¿Tú crees que no regresará por ti, por mí, por su pueblo? No se buscará a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. No nos llevará a estar por la eternidad con el Padre. De allí que aquel himno diga: yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder, su amor, ¿verdad? Cuán grande es Él. De allí que con estas verdades en mente, el salmista pudiese decir allá en el Salmo 16: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Es así contigo? Tu alma responde así. Sí, ciertamente a veces no, yo sé. Yo sé que nuestro corazón puede estar muy turbado por nuestros pecados, nuestros errores, por quitar la mirada de la eternidad. Sí, yo sé. Pero recuerda que el camino lo hizo Cristo, no lo haces tú. Y está seguro. Las moradas eternas están seguras por Cristo. Él sí confió y obedeció perfectamente. Por eso solamente en Él, en su presencia, hay plenitud de gozo. Los que están turbados, confíen. Pongan su mirada en la eternidad. Escuchen las palabras de Jesús. Los que han experimentado consuelo, y está bien que lo hagan, que estén más confiados, está bien, estén gozosos entonces. Celebren las misericordias del Señor a su favor y manifiesten esa fe y ese gozo y ese consuelo, esa estabilidad de su alma, sirviendo.